Tengo 23 años, en unos días cumplo 24. Soy mamá de un niño de 4 años, vivo con mi pareja, él tiene 38 años. Amo a mi hijo con toda mi alma, pero muchas veces siento que él es la razón por la que no he podido tomar una decisión importante en mi vida. Digo esto porque es clave para entender mi historia. Hola Ruth, señor productor, les mando un abrazo fuerte y también a todos los que nos escuchan. Me encanta escucharte a ti y sentir que no estoy sola. Ay, Bella, Qué gracias. bien. Eso me como que me conmueve, muere de hacer así, ay, tan Es muy linda, bonito. La de gente conecta contigo. cómo me vuelve en su compañía. La gente Es eso. conecta contigo muy bonito y tú les acompañas, les ayudas en su soledad, en su trabajo, en su día a día y les agrada mucho tu voz. Gracias, gracias. Ay, mi amor, te vas a tener que contener fuertemente con la siguiente frase. ¿Puedes hacerlo? Ya me, ya me contuve, ya estoy aquí apretando, ¿Estás contenido? ya estoy apretando el cortachurros. Espera, porque eso fue muy anticlimático. Ok. Entonces vamos a entrar en modo historia fuerte. Yo conocí al hombre con el que estoy cuando yo apenas iba a cumplir 17 años y él ya tenía 31. Yo mejor entonces, ¿qué les parece si me quedo callado? ¿Qué opinan? Hasta el día de hoy me pregunto por qué me aferré tanto a él. Tal vez fue por la falta de amor en mi infancia, por la ausencia de una figura que me cuidara o por la necesidad tan grande que yo tenía de sentir que a alguien sí le importaba. Eso se puede entender. Sí. Mi mamá me tuvo muy jovencita. Siempre fue una madre más pendiente de darme cosas materiales que su cariño. La veía cada 2 meses y cuando la veía casi siempre recibía regaños, malos tratos o distancia. Yo sentía que su manera de demostrar amor era comprándome cosas, pero eso no llenaba lo que a mí me hacía falta. Bueno, es que empezó fuerte. Sí. Sí tuve una tía a quien quiero mucho y veo como una mamá, pero no era lo mismo. Cuando me quedaba con ella, mis primos muchas veces me trataban mal. Aprovechaban cuando ella salía para ponerme a hacer lo que a ellos les tocaba, y si yo no les obedecía, me pellizcaban o me pegaban. Ay, qué horrible. Con el tiempo dejé muchas cosas de esas atrás. Hoy tengo una relación más tranquila con mi familia, aunque la verdad casi ni los veo. La relación con el hombre con el que estoy también ha influido mucho en eso. Él evita que yo tenga contacto con mi familia. Mi hijo, por ejemplo, casi no comparte con la familia materna. A mi tía la ha visto una sola vez y con mi mamá y mi hermana casi no convive, aunque vivimos en la misma ciudad. Él no quiere que yo les mande fotos del niño ni que haga videollamadas donde él aparezca. Y si hablo con mi mamá, tiene que ser sin que el niño salga. Si voy a verla, no puedo llevarla. Antes de conocer a esta persona, yo había tenido mi primera relación. Duró muy poco, pero fue la primera en todo sentido, me entenderán. Yo tenía 16 años. En ese tiempo tuve muchos problemas con mi mamá, al punto de que me sacó de la casa. Por eso me fui a vivir con ese primer novio. Hoy también me arrepiento de esa decisión, porque dejé mis estudios para dedicarme a la casa. Duré solo un mes viviendo con él, y después él me dejó porque tenía otra persona y me tocó volver con mi mamá. Cuando regresé, mi mamá montó un puesto de comida para camioneros. Fue ahí, 2 meses después de haber terminado esa primera relación, cuando conocí al hombre con el que estoy ahora. No voy a decirte que él era detallista, cariñoso, muy atento, porque no era así. Lo que hacía era llamarme, hacer videollamadas o preguntarme seguido cómo estaba. Eso para muchos puede ser poco, pero para mí en ese momento era demasiado. Yo venía de sentirme sola, maltratada y poco querida, y cualquier muestra de atención para mí pues se volvía enorme. Lo empecé a ver como si fuera un hombre serio, maduro, diferente, y me enamoré. Bella, para ser una niña de 17 años es totalmente comprensible. Yo lo conocí en abril y en septiembre del 2019 me pidió que fuera su novia. Yo acepté feliz. Ahí justo acababa de cumplir los 17. A los 2 meses de relación mi mamá empezó a decirme que lo dejara, que esa relación no me convenía. En ese momento no la escuché y hoy me pregunto muchas veces por qué no le hice caso. Él era camionero y viajaba mucho.
Vivía en una ciudad que quedaba casi a 12 horas del pueblo donde yo estaba. Mi mamá muchas veces lo vio pasar por el negocio o por el pueblo, justo en los momentos en los que él me decía que no iba a viajar por esos lados, y desde ahí entonces puedo entender que ya habían mentiras de su parte. También hubo muchas señales que yo decidí ignorar, Ruth. A veces viajaba con él en el camión y cuando me presentaba ante otras personas me decía que yo era una amiguita. Ay, qué desgraciado. Qué giro tan inesperado de los acontecimientos de un infeliz que De se mete 31 años, con una niña menor de edad. yo me hacía la idea de que él lo hacía porque como era menor de edad, él no quería problemas. Otras veces él hablaba por teléfono normal, con amigos, o si era la mamá o la hermana, me decía que me quedara callada, para que él hablara como si estuviera solo. Yo veía esas cosas, pero estaba tan ilusionada que prefería no ver nada. En el 2020 cumplí 18 años. Él empezó a decirme que si yo viviera en la ciudad donde él estaba, la relación sería más fácil. Me decía que allá sí podríamos salir, compartir, hacer vida juntos y que me iba a presentar a su familia. Yo de tonta le creí. Para esa época yo trabajé en una panadería y ahorré para viajar a su ciudad. Ya antes había salido de la casa de mi mamá por peleas muy fuertes. Hasta en una época me fui a vivir donde la madrina de mi hermana. Pero nunca recibí ayuda económica de él. Todo lo mío me lo conseguía yo porque desde pequeña me acostumbré a trabajar, Ruth. Siempre buscaba la forma de ganarme algo sin dejar de estudiar. Pero para lo que sí aparecía él era para verme a escondidas y buscar intimidad. Y yo confundía eso con amor. Buscar intimidad no es de ven y nos conocemos íntimamente hablando, ¿no? Ya. Es hacer el I love you. Es hacer las More. relations. Cuando llegué a su ciudad, me quedé donde la novia de un tío. Allá me regalaron un celular viejito que por lo menos me servía para comunicarme. Pasaron 15 días antes de que él decidiera verme. ¡Ah! O sea, va y la lleva allá donde la novia de un tío de él y la Ajá. deja botada 15 días. Uy, no, bella. Salimos a almorzar, luego me llevó a la casa de una hermana de él donde no había nadie. Estuvimos juntos esa tarde y después él me mandó en un taxi con un poquito de dinero. Después de eso, Ruth dejó de responderme. Le escribí esa noche, al otro día, pasaron varios días. Al cuarto día le pregunté qué estaba pasando y fue cuando me respondió de una manera muy fría, diciéndome que yo estaba siendo muy intensa y que mejor dejáramos así. Eso me dolió en el alma. Lloré muchísimo. Pero en vez de derrumbarme del todo, yo decidí retomar mis estudios en esa ciudad. Entré al colegio otra vez, pero en ese año llegó la pandemia. Empezaron las clases virtuales y yo no tenía herramientas para seguir y conectarme. Además, en la casa donde estaba me empezaron a humillar por el tema del computador y otras cosas. Así que me tocó dejar de estudiar. Mi mamá no estaba en esa ciudad. Ella se había devuelto al pueblo. Yo estaba prácticamente sola. Después me fui de esa casa, terminé donde un ex marido de mi mamá. En ese tiempo él seguía buscándome. Me escribía, nos veíamos cuando él quería y yo seguía ahí. Él solo me daba para los pasajes. Me decía que me quería, pero la verdad es que nunca me lo demostró con hechos. Solo me buscaba cuando quería estar conmigo y yo seguía creyendo que eso era amor. Después me fui a Cali buscando una salida, pero ya también viví momentos muy duros. Estuve en una casa ajena donde me sentía muy incómoda y desprotegida porque pasé situaciones muy feas y difíciles, aguanté cosas por pura necesidad. Lo único que yo quería era salir de ahí y regresar a mi pueblo. Gracias a Dios, en ese camino aparecieron personas que sí me ayudaron sin hacerme daño. Un camionero me ayudó a moverme de un lugar a otro, me pagó el hotel y hasta me dio dinero para poder seguir el viaje. A ese señor siempre le voy a estar agradecida porque fue una ayuda real en un momento en el que yo no sabía qué hacer ni para dónde coger. Todo ese tiempo, el hombre con el que yo estaba sabía lo que me estaba pasando. Yo le contaba todo como si él fuera a preocuparse por mí, pero nunca hizo nada. Al contrario, muchas veces me decía que eso me pasaba por buscarme las cosas yo solita. Cuando regresé al pueblo y pasó la cuarentena, la época del encierro, ¿no? Él volvió a buscarme. Yo acepté verlo, volvimos a estar juntos, él me prometió cosas que nunca cumplió.
Por ejemplo, me decía que al otro día iba a pasar a recogerme para salir, pero no aparecía. Una vez incluso lo vi pasar con otra mujer, pero yo seguía cayendo. Ya después decidí dejar de responderle. En ese tiempo me enfoqué en trabajar. Yo trabajaba en una finca, en una panadería, cuidando niños, hasta los domingos en un almacén. Me llené de trabajo para no pensar en él. Y fue justo en ese momento cuando conocí a otro muchacho, digámosle Charlie. Charlie era muy atento, respetuoso, siempre pendiente de mí. Nunca me presionó, nunca me faltó al respeto. Incluso me celebró mi cumpleaños número 19 de una manera muy bonita y especial. Pero apareció el otro, me escribió un mensaje de cumpleaños y yo como boba le respondí. Poco a poco volví a hablar con él y accedí a verlo. Una vez que nos vimos, yo tenía la intención de dejarle claro que no quería seguir en lo mismo. Pero no contaba con que en ese encuentro mi método anticonceptivo iba a fallar. Quedé embarazada. Cuando yo me di cuenta sentía que el mundo se me iba a caer encima. No quería ser mamá joven y en mi cabeza tampoco cabía la idea de abortar. Aunque reconozco que sí se me pasó por la mente. Tenía mucho miedo y confusión, pero lo llamé a él y le conté. Lo primero que hizo, como todo buen cobarde, fue poner en duda que el bebé fuera suyo. Eso me dolió mucho. Aún así, pasó el tiempo, él empezó a acercarse otra vez, yo seguía enamorada, quise creer que por fin se iba a hacer cargo, me propuso que me fuera a vivir ahora sí con él a su ciudad y yo acepté. Esa fue la primera vez que viajé en avión. Yo llegué allá en mayo, iba con 3 meses de embarazo. Pero las cosas no fueron para nada como yo me las imaginé o como él me las prometió. Él seguía viajando de camionero, me dejó viviendo con su mamá, duró conmigo solo unos 8 días y siguió en lo suyo. Yo lo veía si acaso 2 veces al mes. Mi embarazo fue difícil, era de alto riesgo. La que estaba pendiente era su mamá. Y aunque me ayudó en muchas cosas, también me hizo sentir muchas veces que yo no era de su agrado. Yo quería vivir mi embarazo con tranquilidad, pero terminé viviendo bajo reglas ajenas en una casa que no era mía, recibía muchas críticas y me sentía muy cansada. Me levantaba temprano para hacer el desayuno, limpiar, barrer, trapear, lavar, cocinar. Muchas veces todo eso estando embarazada y sintiéndome mal. Yo devolvía casi todo lo que me comía. Las náuseas y el vómito me duraron hasta el 8.º mes. Pero para esa señora eso era exageración o cosa mía. No, bella. Un estado que debe ser tan bonito, ¿no? Que es gestando una vida de embarazo, pero a la vez que es tan duro porque esos síntomas cuando nos pegan horrible. Y en esas circunstancias, qué terrible. Nunca tuve cosas que yo soñaba para ese momento, Ruth. Por ejemplo, nunca tuve mi sesión de fotos de embarazo ni nada parecido, porque ellos me decían que eso era gastar plata por gusto. Y todo lo tenía que hacer yo según lo que ellos dijeran porque estaba en su casa. Y también me da rabia, Bella, porque tú sabiendo trabajar y dejaste ir al Charlie. Pero ya pasó todo, ¿no? Ya Ya, ni qué. lo que fue, fue. Sigamos con la historia. Cuando nació mi hijo, nació sano, bonito, gracias a Dios. En el parto me fue bien. Yo estaba feliz y nerviosa. Apenas nació, quise llamar al papá para contarle, pero la reacción de él fue muy fría. Al día siguiente llegó la mamá de él al hospital, luego apareció él un rato, vio al niño y se fue. Desde que salí del hospital prácticamente me tocó seguir como si nada, porque a los poquitos días ya estaba haciendo los oficios. Si me acostaba un rato durante el día, mi suegra me criticaba, me hacía sentir que descansar era un pecado. Todo el tiempo me hacía reclamos, comentarios y humillaciones. Con el tiempo seguí viendo que el papá de mi hijo siempre le daba la razón a su mamá. Si yo le contaba algo que me molestaba, él me decía que no le parara bolas, que no le hiciera mala cara, que me acomodara, pero jamás me defendió. Muchas veces su mamá me ha echado en cara que yo vivo en casa ajena, que no tengo nada mío. Me dice que soy una arrimada, Ruth. Y él ha escuchado todo eso y nunca dice nada. Incluso una vez, cuando yo ya no soportaba más, pensé en irme, pero hasta escondieron las llaves de la moto para que no saliéramos. Dios, llevo casi 5 años viviendo así. Nunca paso un diciembre feliz. Casi siempre termino encerrada, llorando, queriendo estar con mi familia.
pero para él querer compartir con los míos significa que yo no entiendo lo que es el hogar. Yo trabajo y ayudo mucho en la casa. Lo poco que gano casi siempre se va para los gastos, servicios, cosas del niño o cosas de él. Yo misma he dejado de pensar en mí por resolver necesidades ajenas. Y a veces ni siquiera me alcanza para ahorrar casi nada. Estoy en un punto en el que no sé qué hacer. No sé si soy mala madre por pensar en mí, en irme y dejar a mi hijo con su papá y su abuela, aunque sea por un tiempo. Si me fuera, sería aquí mismo en la ciudad, cerca de él. Me duele pensarlo, pero también me da miedo llevármelo y tener que dejarlo con desconocidos mientras yo trabajo. Mi hijo tiene una beca en un colegio muy bueno, lo quieren mucho y lo cuidan bien. Conmigo ellos han sido duros, pero con el niño son buenos. Entonces vivo con esa pelea por dentro, Ruth. Pienso si me voy sola, organizo mi vida y luego regreso por él. Pienso si me lo llevo de una vez y me arriesgo. O pienso en quedarme y seguir soportando cosas que no me hacen feliz. También quiero ser muy honesta y no pintarme como una santa. Yo he cometido errores. Era muy joven cuando llegué aquí. Fui aprendiendo a ser mamá, a llevar una casa, a vivir en medio de tanta presión. Sufrí depresión posparto, nadie se dio cuenta. Saqué citas con psicología, pero me hicieron sentir que eso no servía para nada. Muchas veces tuve que cancelar porque para ellos siempre era más importante otra cosa que mi salud. A veces cuando me siento muy cansada pienso cosas muy oscuras, pero ahí mismo reacciono, pienso en mi hijo, se me atraviesa su carita, él es inocente, no tiene la culpa, yo lo amo demasiado y quiero verlo crecer bien. No me quiero ir de este mundo. Me da ahorita miedo irme sin él de esta casa y que algún día él me lo reproche. Pero también me da miedo quedarme y que mañana él crezca viendo a una mamá infeliz, aguantando, callando, viviendo una vida que no quiere con un hombre así. No sé qué hacer, Ruth. Solo sé que ya me cansé de sentir que mi vida no me pertenece. No quiero fallarle a mi hijo, pero también siento que me estoy fallando a mí desde hace mucho tiempo. Espero no ser juzgada, los escucho y los leo. Gracias por leer mi historia. Yo me reservo absolutamente mi opinión. Le agradezco por haber enviado la historia y les recuerdo que pueden enviar la suya al correo electrónico que aparece en pantalla, ruthcastromontoyahistorias@gmail.com, de manera anónima para que sea leída aquí, así como esta acaba de ser leída. Bella, gracias por enviar tu historia. Qué bueno que sientas que, que sí puedes hacer más, que sí mereces más. Y yo sí te voy a decir que eres capaz sola, Bella. O sea, yo no te voy a mantener a tu hijo, ni más faltaba, ni a ti. Entonces, por eso es un atrevimiento decirte exactamente qué hacer con tu vida. Pero por lo que cuentas y cómo te describes y lo joven que eres, lo trabajadora, ya eres berraquita y te puedes ir de ahí sin mirar atrás con tu hijo, porque es que ese hombre que te buscaste y del que te embarazaste, nada que ver, Bella. Un abrazo. Antes de despedirnos, No, imagínense. tú ya te habías despedido. Sí, claro que sí. Ya yo me despido sola. Bueno, despídete. ¿Qué iba a decir yo? Dilo tú. Ya lo dijiste. No, Del canal dilo. secundario. Sí, dilo. No me mires feo. No, dilo. Explícalo. Bellas, resulta que tengo un canal secundario. Sí, soy yo, es mío, de las historias, igualito. Pero se llama No, pues tú me dijiste que no dijera nada. Dilo tú, a ver. ay, Ruth Castro Historias 2. Eso es. Más rabón. Entonces, por favor, quiero pedirles que se suscriban, que denle ahí, seguir, que si es mío, no lo reporten, es que no avisé a tiempo, no avisamos a tiempo, sí se me pasó y cuando ya vimos que el proyecto estaba funcionando, no les dije y entonces ahora me llenaron de mensajes de Ruth, te robaron el contenido, lo estoy reportando. No, si soy yo, si es mío, por favor, creo que el señor productor o si no, pues yo digo y ellos hacen y el señor editor va a dejar aquí el canal o va a aparecer Sí, por ya algún está en lado, pantalla, ya por está en algún pantalla, momento y le dan seguir. Gracias, gracias. Bueno, gracias, chao. No, no puede decir chao. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.